¿Qué hay, gente de YouTube? Bueno, pues aquí trayéndoles un nuevo video tutorial. Como se ve en la imagen de muestra, el video es de cómo crear este tipo de imagen, composición, texto 3D. Para empezar necesitamos, como siempre, el programa Cinema 4D, que en este caso yo tengo la versión de R14 portable de 64 bits. Así que si ustedes no lo tienen, bueno, pues o si tienen alguna versión anterior, es casi lo mismo como lo que hacíamos en los videos anteriores. Así que nada, yo me acuerdo que subí esto a mi página de Facebook y pidiéndole algún nombre o algo. Pues claro, fueron pocos los que, a menos de EGB página, Urban Dark fue como el nombre más ¿cómo decirlo? Fue como el único y el mejor nombre, así que nada, va a ser, así se va a llamar este tipo de texto. Así que vamos a empezar. Para empezar necesitan descargarse la carpeta, que le dejaré el link. Dice materiales, ¿ok? Es un archivo RAR donde vendrán muchas más cosas, incluyendo esto, que son los materiales para Cinema 4D. Vendrán también el fondo y algunas otras texturas, por decirlo así, para las imágenes. También vendrá la fuente, que la tienen que instalar, ¿ok? No me acuerdo bien cómo se llama, pero yo se las voy a dejar. Ustedes la instalan y después ahora en lo que es Cinema. Bien, una vez aquí en Cinema, por lo menos yo siempre hago las imágenes de 1280 por 720, ¿ok? Y aquí, como en las otras versiones, vamos a MoGraph y objeto de texto. Obviamente yo le voy a poner el texto que con mi nombre, la línea del centro y por aquí más o menos. Nos vamos a acercar. En la fuente elegimos la fuente que instalamos antes, que esta está por acá arriba, ¿de acuerdo? Aquí está, esta es. ¿Se fijan bien? Ahí está, bien. Ahora seleccionamos el texto aquí arriba, damos control C, control V, copy paste, ok. La de acá abajo, en profundidad, la vamos a poner en 40. Y ahora nos movemos aquí al lado y vemos que la de arriba está adelante y lo vamos a mover ahí al medio. Que queda al medio, bueno. Y ahora a esta le vamos a dar en tapas, tapa con canto, tapa con canto. Perfecto, 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 todo perfecto. Ahora nos vamos aquí, damos clic en crear y cargar material, o como digo, ustedes en su versión de Cinema, y abrimos estos dos archivos. Aquí están los dos archivos, los dos materiales. Y para el texto 1, para el texto 1 es, a ver, para el texto 1 o el de arriba es este. Como se fijan, ahí se cargó. Y este otro es para el otro. Bien, ahora no tiene ni ningún parecido ni nada por el estilo, pero vamos a cambiarle, ¿qué cosa? Lo que es la dirección de las letras. Y para eso seleccionamos ambos textos y apretamos la letra C. Nos queda así, damos clic aquí, 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 aquí y aquí. Como ven, aquí tenemos todas las letras separadas. Y para mover ambas,
las letras, para moverlas tenemos que seleccionar la de arriba tanto como la de abajo. Yo voy a empezar por la N. Aquí seleccionan esta y apretando control seleccionan esta otra. Se seleccionan las dos y dan clic aquí en rotar. Bien, y aquí ustedes la pueden mover si se fijan aquí, y si dan en la tecla de espacio se les cambia a esto, ¿ok? Así que ustedes pueden jugar con esto. ¿Se fijan? Por aquí lo vamos a mover. Ahí está. Bien, y con la... para mover las otras es básicamente lo mismo. La control y la de abajo. Esto aquí depende solamente de su diseño o de su nombre, de cómo ustedes lo quieran colocar. Esto lo voy a poner por aquí y la I la muevo hacia acá y la voy a poner por aquí, por ahí más o menos. Ok, más o menos por aquí. Y ahora seleccionamos el objeto, el primero, y vamos a crear una luz. Ok, esta luz la vamos a subir, la vamos a traer hacia adelante, hacia acá, y la vamos a echar un poco más para atrás. Bien, nos acomodamos aquí. Ajá. Qué mierda. Ahí está. Ahora, aquí en la luz, en sombra, vamos en sombra, mapa de sombra suave, ¿ok? Y para esto, vamos a irnos aquí a las opciones de render para los efectos. En efecto, vamos a darle en iluminación global, archivo de cache y borramos guardar auto. Después efecto, oclusión ambiental. Bien, vamos a ver cómo nos está quedando, y la intensidad de la luz se la podemos bajar o subir como ustedes quieran. Eso la dejaré en un 70 solamente para ver. Bien, está quedando así. Es bastante bueno. Como se ven, aquí se crea un tipo de reflejo, pero si ustedes quieren darle algún otro tipo de tono o movimiento, qué sé yo, por ejemplo aquí a la B la puedo tirar aquí un poco más adelante y más acá. Perfecto. Bien, para guardar esta imagen, nos vamos aquí a guardar, seleccionamos dónde lo queremos guardar y con qué nombre. Estamos en guardar, y aquí en el formato, yo por lo menos lo hago en PNG y con canal alfa activado. Ok, y después doy en este botoncito para que se guarde la imagen PNG. Bien, la imagen ya se ha renderizado. Como ven, aquí queda de un color más claro, así que ahí ustedes tienen que ver cómo le pueden bajar eso. Esto es por la posición de la luz, porque está aquí enfrente, y si ustedes la tiran para acá o para allá, va a cambiar.
o le pueden bajar estrictamente la intensidad en un 47% por ahí más o menos. Bueno, pues queda casi igual, así que bueno, no importa. Y ahora vamos a cerrar esto y aquí queda la imagen.